Está muy arriba, ¿no? ¿Ya inició, padre? Están esperando, estamos esperando. O sea, no lo ha cerrado. ¿Sí lo cerrado? ¿Y pero por qué ya has puesto iniciar? Sí. Ay, ay, ay. Buenos días, profesor. Buenos días, joven. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Ven la pantalla? Buenos días. Buenos días. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Mira, ¿se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla? Se ve. Ya, ¿qué dice? El profesor dice ven. Ah, ¿qué dice? Dice los textos literarios y no literarios. Ya, muy bien. Vayan leyendo mientras estoy tomando asistencia. ¿Ya? Voy tomando asistencia de los que están llegando. Ustedes van leyendo, porque vamos a preguntar. Saben que todas las clases se toma examen, ¿ya? Es sencilla las clases, pero ustedes tienen que estar atentos. Bien, empezamos, ¿sí?
¿Aló? ¿Empezamos? Jóvenes, empezamos. Por favor, no escucho el retorno. Por favor, pueden darme ya el retorno. ¿Se escucha? Sí, profesor, sí, se escucha. Empezamos Se entonces. escucha, profesor. Ya, empezamos. Sí, empezamos. Ya. Los textos literarios y no literarios. No, pero mando el número de cuenta, eso quiere decir que lo mandé después. Cierren sus micrófonos, por favor. Himno al maíz. Se me hace agua la boca al pronunciar tu nombre. Choclo de mi Perú, maíz del Inca y grano pre-Inca. Cancha ardiente de ternura, racimo de dientes espumosos, camino vegetal de las culturas, alma en vilo de la chicha, mote por los siglos madurado, semilla elemental de nuestra sangre, penacho donde el sabor se inclina, planta gemela de la dicha, ala con que el Perú viajó la América, peldaño del alba de la historia, oro ancestral de la botánica. En hombros del tiempo subiste a Machu Picchu, de mano del tiempo bajaste al litoral. Eres la vida misma, material del que se hizo el nombre del Perú. ¿No? Gustavo Valcárcel, publicado 2005, Himno al maíz, en poesía peruana para jóvenes, ¿no? Alfaguara, Lima. Muy bien. Este texto es un texto literario, es un poema, y no es el único texto literario, ¿no? También la novela y también el cuento, y etcétera. Hay cantidad de... Hemos trabajado hasta ahora estos tres, básicamente. Pero es un texto literario, porque la literatura es un arte de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la palabra. Ahora, las personas estamos en contacto con diferentes tipos de textos, noticias, instrucciones, poemas, cuentos, etc. Algunos de estos textos nos atraen por la valiosa información que nos transmiten, otros no solo por su contenido, sino también por la forma como expresan ese contenido. ¿Qué tipo de textos son? ¿Qué finalidad tiene cada uno? En este caso, ¿cuál es la finalidad? ¿Informar solamente? Veamos el siguiente texto. El maíz y su importancia. Segundo texto. El maíz, sea maíz L, es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las poáceas, gramíneas, tribu Maideas, y es la única especie cultivada de este género. El maíz cultivado es una planta completamente domesticada y el hombre y el maíz han vivido y han evolucionado juntos desde tiempos remotos. El maíz no crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la naturaleza. Es completamente dependiente de los cuidados del hombre. Fue el primer cereal en ser sometido a rápidas e importantes transformaciones tecnológicas en su forma de cultivo, tal como se pone en evidencia en la bien documentada historia del maíz híbrido en los Estados Unidos de América y posteriormente en Europa. Bien, para igual, R, publicado en 2001, El maíz en los trópicos, mejoramiento y producción, recuperado el 22 de noviembre de 2011, ¿no? En el sitio web que aquí se está mencionando. Bien, entonces, primero aclaramos este glosario, este vocabulario, ¿no? Este referente. Penacho, grupo de plumas que tienen algunas aves en la parte superior de la cabeza, ¿no? Muy similar entonces, en la planta del maíz habla del penacho en la parte superior, ¿no? ¿No? Aquí, en la parte superior, penacho. Ancestral, tradicional y de origen remoto, antiguo. Gramínea, planta que tiene tallos cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos por nudos. Aquí hay un nudo, acá hay otro nudo, justo donde nacen las hojas, ahí están los nudos, ¿no?
híbrido, procreado por dos individuos de distinta especie. Procreado por dos individuos de distinta especie. Especies distintas, ¿no? Procreadas, forma un híbrido. Es el referente que se nos está dando. Muy bien. Vamos a comprender lo que hemos leído. Primero, ¿quiénes son los autores de los textos presentados? Los autores de los textos, ¿no? Valcárcel y Paligual. ¿Correcto? Es simple la pregunta en el nivel literal. En el nivel inferencial, menciona a qué textos corresponden las siguientes características. Presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal. Menciona a qué textos corresponden las siguientes características. 1, 2. Presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal. 2. Tiene como propósito dar a conocer una información basada en la realidad. A ver. La presenta Coveñas. Ya, ¿a cuál? ¿A qué textos? Hay dos textos, ¿correcto? Mira, texto número 1, texto número 2, ¿cierto? ¿A cuál de esos dos textos corresponde esta característica? ¿No? Presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal. Tiene como propósito dar a conocer una información basada en la realidad. Estas dos características, ¿a cuál texto pertenece? ¿Al primero o al segundo? Dime, ¿te escucho? ¿Al primer texto o al segundo texto? ¿A cuál corresponde esta característica? El de presenta un lenguaje especialmente trabajado es al himno del maíz. Sí, los dos son maíz. Si tú te das cuenta, los dos hablan Al del himno maíz. del maíz, profesor. Al himno del maíz. Ya, al texto número 1. Ya, otra opinión. ¿Por qué? ¿Dónde encuentras eso? En las nuevas palabras como penacho y ancestral, ya que no son palabras tan comunes. Ya. También como pila. ¿Te escucho? Porque ese no es la única característica. También tiene como propósito dar a conocer una información basada en la realidad. Esa va para el maíz sin importancia. Por eso, texto 1 o texto 2, hijo. Texto 2. Texto 2. ¿Ya? ¿Está claro? Porque mira, no son características separadas, sino que se complementan. Presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal. Claro, aquí, por ejemplo, habla de palabras no comunes. Gramínea, poáceas. Y acá, ¿qué dice? Usted me dice, penacho, profe, es nueva. Ancestral es nueva. Bueno, pero fíjate lo que dice, la característica. Presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal, especialmente trabajado. Penacho, especialmente trabajado. Ancestral, especialmente trabajado. La gente habla muchas veces de penacho, la gente común, corriente. Penacho, ¿no? Ancestral, claro, para algunos grupos humanos, referentes humanos, puede ser nuevo, ¿no? Ancestral. Generalmente en vez de decir ancestral dice viejo, antiguo, claro. Ahora, tiene como propósito dar a conocer una información basada en la realidad. Basada en la realidad. Por ejemplo, aquí habla, ¿no? Planta gemela, ¿no? Peldaño, dice, por el que Perú viajó la América, peldaño del alba de la historia, ¿no? Planta gemela de la dicha, ¿no? De la dicha. Ala con que el Perú viajó. ¿El Perú tiene alas y viaja por América? ¿Sí? Peldaño del alba de la historia. Oro, es un oro. ¿Ah?
Dice la botánica, bueno, en hombros del tiempo, subiste a Machu Picchu. El oro en hombros del tiempo, el tiempo tiene hombros y sube al Machu Picchu. ¿Ah? ¿Eso es real? No, ¿no es cierto? Entonces, Son palabras literales. claro, claro, pero fíjate, no te estás enfocando bien. Mira. Es como un tipo de poesía. Claro, el primero es un tipo de poesía, ¿no es cierto? Porque dice que el maíz en hombros del tiempo, o sea, como el tiempo tuviera hombros, y en el hombro del tiempo el maíz sube a Machu Picchu. ¿Eso es real? No, ¿no es cierto? No es real. El tiempo no tiene hombros, ¿no? Y el maíz no sube al Machu Picchu en hombros del tiempo. Esta es una creación literaria, ¿no? Una creación del escritor, del autor. Es un poema, es un verso, ¿no es cierto? Por eso cuando acá dice, ¿no? Tiene como propósito dar a conocer una información basada en la realidad. Entonces no puede ser la primera. La segunda, una información, está dando importancia del maíz. Claro, eso es, ¿no es cierto? Inclusive el primer texto dice, presenta un lenguaje especialmente trabajado, diferente del habla normal. La gente normalmente en el mercado nos dice, déame una planta de la familia de las poáceas, gramínea, del tribu Maidea. Ningún vendedor te va a entender, ¿no? De repente alguno, de repente es un botánico y que se ha dedicado a vender, ¿no? Pero el general común de las personas, compradores o vendedores, no usan estos términos, que es un término... Es un lenguaje tan común. Claro, no es un lenguaje común, es un lenguaje científico, ¿no? Entre botánicos que investigan las plantas, ¿no? Que también tu profesora de ciencia y tecnología te debe haber comentado, ¿no? La familia, los tribus, los géneros, los órdenes. Este nombre, sea maíz, es un nombre latín, es el nombre científico del maíz. Usted no va al mercado y dice, señora, déjame un sea maíz. No. Ni siquiera dices maíz, a veces dice choclo, ¿no? Bien. Entonces, este es un lenguaje no común, especialmente elaborado, ¿sí? Basado en la realidad. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el primero con el segundo, te pregunto ahora, ¿qué diferencias tiene? ¿Ah? Con lo que hemos leído. Pregunta número 2, ¿no? Pregúntame, ¿qué opinión te merecen los mensajes de cada uno de los textos anteriores? Los dos textos. ¿Qué opinión te merecen los mensajes de cada uno de los textos? ¿Ah? ¿Cómo es el primero? ¿Cómo es el segundo? ¿Cuál te gusta más? A ver, empecemos de esa El manera. primero es como si tuvieras orgullo del maíz. Orgullo. Ah. Y acá el maíz, acá en el segundo no se siente orgulloso del maíz. Claro, también, pero... También. Ya, por Acá eso. más nos informa. En Ya. cambio, en el otro es una En el forma de arriba, apreciar el maíz por medio de una poesía. claro, o sea, Ya. agradecemos al maíz porque nos Ya, da pero- todo lo que nos da. Claro. Pero en el primero también no te informa. ¿Ah? ¿Te informa o no? Maíz del Inca, ¿te informa o no? Grano pre-Inca, ¿te informa o no? Sí, ¿no es cierto? También informa. Entonces, profe, ¿dónde está la Informa en diferencia? tipo de poesía. Claro. Tiene un lenguaje diferente. El lenguaje puede ser muy parecido, ¿eh? No es tan diferente porque ambos son castellanos. Ambos informan, ¿no? Ambos pueden utilizar inclusive palabras comunes, ¿ya? Aunque este segundo tiene un lenguaje más elaborado, dice, ¿no? Más relacionado a la realidad. Claro, ¿cómo se llama ese texto? En cambio, el texto uno tiene hechos fantásticos, como dice ahí de viajó en los hombros del tiempo. Eso es. ¿Cómo es el lenguaje, como tú dices, fantástico? ¿Es común de qué? ¿Ah? Tipo de cuentos que Claro, hay una palabrita especial.
aquel que crea fantástico, dices tú, Imaginativo. imaginativo, se imagina, ¿no? ¿No? Porque decir que el maíz está en el hombro del tiempo, el tiempo no tiene hombro, ¿cierto? Que sube al Machu Picchu, el maíz no tiene pies para subir, ¿no? Entonces, este es un lenguaje fantástico, estoy usando tus palabras. ¿Qué otra palabra usaría para decir que el tipo de lenguaje que estás en el texto número 1? Lenguaje fantástico, ¿qué más? ¿Lenguaje qué? Es un lenguaje fantástico. Lenguaje artístico. Lenguaje artístico, muy bien. ¿Qué otra palabra? Ah. Lenguaje ancestral. Bueno, con fantástico y artístico creo que es suficiente. ¿Cómo se llama el lenguaje que es fantástico y artístico? Imaginativo. Imaginativo también. ¿Cómo se llama el lenguaje fantástico, imaginativo? ¿Ah? Poema. ¿Fuerte? Poema. Poema. ¿Cómo es el lenguaje poético? ¿A qué? Coveñas. Coveñas. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece el fantástico? ¿No? El imaginativo, el poético. ¿Qué tipo de lenguaje es? Un texto literal. Eso es, un lenguaje Oviedo. Rebolledo, un lenguaje literario. ¿No? Es un texto literario. Algunos inclusive van a tener rima, algunos van a tener métrica, que son técnicas para construir. El decir en hombros del tiempo también es una figura literaria para que la gente se enamore, la gente, ¿no? Muestre sus sentimientos, ¿no? Es una oda, un poema, es un elogio al maíz con palabras rebuscaditas para que se escuche bonito, para que tenga rima, para que tenga métrica, aunque en este caso no notamos mucha métrica, mucha rima, pero es un poema estructurado con sílabas y que tiene un sentido, una estructura, ¿no es cierto?, elaborada para hacer gustar a las personas de la forma como se escribe. ¿Está claro? Acá también intenta hacer gustar, pero no tanto en las palabras en sí, sino en el significado. Este texto, ¿en qué libros encontrarías? ¿En qué libros encontrarías? ¿El libro de matemática? Un libro de historia, yo creo, porque es un libro informativo. Historia, claro. Historia. Es Y la forma, palabra, de hechos antiguos también. claro, pero ¿en qué curso? ¿Qué profesor te hablaría de esa manera? Comunicación. Gramínea. ¿Comunicación? Yo te hablo de gramínea, de proacia. Literatura. Sea más. Geografía. Geografía puede ser, claro, la geografía, porque la geografía ve las plantas, los animales también. Biología. Biología, claro, pues, ¿no? Es un texto que está generalmente en botánica, en biología, porque mira que dice, el maíz, sea maíz, latín, es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Claro, puede ser historia también. Pertenece a la familia de las proáceas, gramíneas, tribu Maidea. Claro, puede ser para historia, pero también para botánica. Es la única especie cultivada de este género. Ya está hablando, ¿no? El maíz cultivado es una planta completamente domesticada y el hombre y el maíz han vivido y han evolucionado juntos. Está hablando un poco de historia también, geografía. El maíz no crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la naturaleza. Es completamente dependiente de los cuidados del hombre. Claro, está hablando acá de híbridos, ¿no? Transformaciones tecnológicas, cierto. Entonces, puede ser un texto de geografía o un texto de botánica, de biología, ¿no? Ese acá es un texto también histórico porque habla de América, habla del Perú, acá está la misma palabra historia, también habla un poco de botánica, habla del Machu Picchu, habla del litoral, ¿no? Habla de Perú, ¿no? Habla del Inca, ¿no? Habla de siglos, habla de culturas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pre-Inca,
Perú, ¿no es cierto? Bien, entonces, este es un poema que te informa, pero sobre todo te trata de motivar tus sentimientos. Es una canción, es una oda, como normalmente, ¿no? Hacia el maíz, un elogio al maíz. ¿Está claro? Es como si yo dijera, qué bonita, qué bonito bebe, ¿no? Sus ojos brillantes, su rostro rosado, lleno de alegría, ¿cierto? Y si yo dijera, es un niño que pesa 4 kilos, mide 30 centímetros. Ya es especificar. Claro, se nota que en la primera forma que yo he hablado es un poema, es una manera poética, ¿no? En cambio, en la segunda, un médico te dice, no, el bebé mide 30 centímetros, ¿no? 2 kilos y medio, 3 kilos con 200 gramos, es un informe técnico, científico. Acá es como más específico. Claro, claro, más específico, cierto, pero lo que estoy queriendo que lleguemos al acuerdo es en el concepto de que esta es una escritura para despertar sentimientos, para crear una obra artística en el texto. Cada línea se llama verso y este es un poema. Este de acá no es un poema, es un texto no poético. Es un texto en el cual el autor... No literal. Claro, los dos son literales. ¿Ah? Acá es un texto donde el autor trata Ambos son literales, pero tienen que, una diferente forma de expresarse. claro, claro. Este de acá te trata más que nada de informar. El escritor no está preocupado si tiene 2 sílabas, 3 sílabas, cómo termina la oración, si hay rima, no hay rima, no se está preocupando en eso. Se está preocupando en escribir las palabras que estructuren una oración, que exprese un sentido y dé una información, fundamentalmente. ¿No es cierto? En cambio, este de acá sí se preocupa en medir los versos, en tratar de buscar rima, en tratar de encontrar belleza, musicalidad, ¿no? Hermosura en la pronunciación, hermosura para que la persona que lo oiga o lo lea se emocione. Son palabras más elaboradas, ¿no? En su escritura, en su estructura. En cambio acá, ¿sí? El escritor busca dar información al margen de que tenga rima, tenga sonoridad, se escuche poéticamente, porque acá tú lo puedes leer con música. Se me hace agua la boca al pronunciar tu nombre, choclo de mi Perú, maíz del Inca y grano pre-Inca, cancha ardiente de ternura, racimo de dientes espumosos, camino vegetal de las culturas, alma en vila de la chicha, mote por los siglos madurado, semilla elemental de nuestra sangre. ¿Te das cuenta? Así no, tú no hablas acá. Acá el maíz, sea maíz, es uno de los grandes. No encaja, ¿te das cuenta? Pero acá sí encaja cuando un profesor, una profesora o alguien dice, señores, muy buenas tardes, voy a darles un informe, ¿no? Les voy a conferenciar, les voy a hablar acerca del maíz. Miren, el maíz, también en latín, sea maíz, es uno de los grandes alimentos más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las Croáceas, llamadas también gramíneas. Pertenece a la tribu de los Maidias y es la única especie cultivada de este género, ¿no? No estás poniéndole tanta musicalidad, tanta emoción, tanto ritmo sonoro en las palabras, ¿no? Es más calmado, es más formal, ¿no? Más serio, más académico, ¿no es cierto? En cambio, esto lo puede decir en la calle, en medio de la plaza, ¿no? Se me hace agua de la boca al pronunciar, tú estás declamando un poema, ¿no es cierto? Si tú te enamoras algún día, le puedes dictar un poema a una niña, a una señorita, ¿no? Tus ojos me deslumbran, me alumbran el camino de mi vida, cuánto te amo. Pero acá le puedes decir, Rosa Meléndez, usted mide 1,20 m
usted ha nacido en Chincha, ¿no es cierto? Sus padres se llaman Pedro, su mamá se llama Rosa. Entonces, es un informativo, no le estás cantando. ¿Correcto? Bien, entonces, la primera se llama texto literario y el segundo es un texto no literario. Nota la diferencia. Nos ha costado trabajo, ¿no? Pero ahí está. Mira, vamos a ver ahora el segundo aspecto de la hoja. ¿Ya? Bien, ¿qué encontramos ahí? Mira lo que dice, las características que nos hemos tardado en identificar. Hay dos tipos de textos, texto literario y texto no literario. Fíjate lo que hemos dicho. El texto literario tiene un propósito artístico, muy bien dijiste, es un arte, profeta, o estético, se ve bonito. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Claro, puede también, dice, transmitir enseñanza o hacer reflexionar. Presenta un lenguaje especial que les otorga valor estético, otra vez la palabra estético, bonito, bello, hermoso, pues el autor quiere que el lector disfrute o se emocione. Que sea llamativo. Claro. Ejemplo, los poemas, los cuentos, las novelas, claro, las novelas, las fábulas, las leyendas, obras de teatro. ¿Tú te recuerdas cuando hablábamos de los cuentos, no? ¿No? ¿Se acuerda de los cuentos que hemos leído, no es cierto? Entonces, es una literatura. Sí. Claro, eso es literario. En cambio, el texto no literario, como el que decía el maíz y su importancia, el texto número 2, mira las características. Tiene como propósito ofrecer información. Punto. Persuadir, ¿no? Convencerte, dar instrucciones, divertir, entre otros. Presenta un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. ¿En qué consiste? En informar, convencer, dar instrucciones o divertir al lector, ¿no? Ejemplo, informes, noticias, instrucciones, recetas, tiras cómicas, cartas. Por ejemplo, cuando el presidente de la República habla sobre el informe sobre el COVID-19, que sale al mediodía, a la 1, a veces sale a hablar, ¿qué lenguaje está usando? ¿El literario o el no literario? No literario. No literario, pues él no busca, su propósito del presidente es informar, ¿no? Dice, estimados peruanos, vamos a informarle, el día de hoy, en el día 55 de cuarentena, está informando cantidad de infectados, cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? No tiene un valor estético, no está declamando poesía. Queridos ciudadanos del Perú, el día de hoy, con el corazón henchido de emoción, no habla así el presidente, ¿no es cierto? Porque la intención del presidente no es lo artístico o lo estético, ¿no es cierto? Sino es básicamente informar. ¿Está claro? Muy bien, entonces aquí los textos no literarios buscan informar. ¿Está claro? Y los textos literarios buscan lo artístico, lo estético. ¿Correcto? Bien, dicho eso, como verás, dice al costado, los textos literarios no son fáciles de definir. Ubica en tu libro un texto literario y otro no literario y muéstralos a uno de tus compañeros. Trata de explicar en qué se diferencian. Está claro, dice que no es tan fácil de definir, de distinguir, claro, porque a veces se puede informar a través de una novela, un cuento, claro, usando palabras más artísticas. Las palabras rígidas, muy serias, generalmente no son literarias, entonces hay que darse cuenta, ¿ya? Por eso nos hemos demorado un poco en el ejercicio anterior, diferenciar, ¿no? Ya. Seamos creativos, ahora vas a producir tú. Dice, seguramente te han contado que antes los jóvenes decían unos lindos piropos o poemitas a las chicas. Ahora no, pues, ¿no? Ahora no sé cómo enamoran los jóvenes, ¿no? Pero en nuestros tiempos los mayores se enamorábamos con poesía, se enamorábamos con palabritas bonitas, ¿sí? Muñeca de ojos querubí, ¿no es cierto? Cabellito azabache, ¿no? Negro como la noche, oscura, qué sé yo, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Hasta palabras media fuertes habla, ¿no?
muy grotesca, que hasta se sienten ofendidas las señoritas. Entonces, fíjate en lo que aparece a continuación. Inventa uno muy original y reclámalo en el aula. Mira cómo dice, ¿ah? Dice acá, mañana cuando te levantes irás a sentir mucho frío. No culpes al viento, sino a los suspiros míos. Ahí está. En mi casa planté 3 plantas de té. Un te quiero, un te adoro y un jamás te olvidaré. ¿Correcto? Te doy 3 minutos para que pienses un pequeño poemita, aunque sea de 2 versos, o sea, 2 líneas, no importa. ¿Ya? Vamos a evaluar. Vamos a evaluar un texto literario. Nos queda muy poco tiempo, nos queda 4 minutos y medio. Mientras voy registrando la asistencia de los que han llegado tarde. Carrasco, Peña, Lausán, Coveñas con B labial, Carrillo, Fox, Rebolledo, Coveñas con V, Merly Juliana. ¿Quién será Merly Juliana? No la conozco. O sea, ayer en la asamblea dijimos, apellido. Pone nombre, yo no sé quién será. Yo no sé. Roca. Roca. Muy bien. Roca. A ver, el último. Vamos a tratar de Roca y Samamé. Samamé. Ya, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, conmigo somos 12. ¿Ya? Por favor, señorita Merly Juliana, ya cambie la denominación que use usted en las redes o en este Zoom con su apellido. ¿Ya? Si lo puede hacer ahorita, mejor. ¿Ya? Usted es Villegas, ¿correcto? Entonces tiene que cambiar, ¿ya? Merly Juliana por Villegas. Y después le pones tu nombre, no hay problema. ¿Ya? Acá, Joao también. Ponga Coveñas con V primero, después pone el nombre. Rebolledo también. Primero el apellido, después el nombre. ¿Ya? Son detalles que tenemos que acostumbrar. ¿Ya? Ya. Profe, poema a lo que sea. Sí, poema a lo que sea. Poema a la mamá, ya que el domingo se acerca el Día de la Madre. Claro. Apúrate que nos queda 2 minutos y medio. Los escucho. O escribe tu poema. Ya, es una creación literaria. No es un informe que entras al libro de genética, al libro de geografía. No. Sale de tu cabecita, de tu corazón, de tus sentimientos. Eso es literatura. Me dejo entender, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Valores y actitudes. ¿Cuál de los textos que has leído sobre el maíz te gustó más? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿eh? ¿Considera que los textos leídos te han permitido ampliar tus saberes? ¿En qué medida? ¿Tuviste en cuenta el tiempo asignado para el desarrollo de las actividades? Explica. Mira, cuánto tiempo nos hemos demorado en entender. Cuando te recuestes en la cama o en el sillón, ¿qué paso seguir para diferenciar los textos literarios de los no literarios? ¿Te fue el esfuerzo que hemos hecho al empezar? ¿Qué paso seguiste? Si lo hubiera hecho de otro modo, ¿los resultados habrían sido los mismos? ¿En qué debo mejorar? Ojo, ¿me siento a gusto por la forma como he aprendido o crees que no estuvo bien? ¿Ya? Muy bien. A ver, os escucho su poema, por favor. O textualícenlo. ¿No? Un poema a la mamá, por ejemplo, ¿no? Mamita, mamita, linda como una flor, ¿no? Esos son poemas literarios. Pero si tú haces un texto no literario, dirás, mi mamá se llama Rosa García, nació en Chimbote, mi papá es de Japón y mamá francesa. Estuvieron de viaje de turistas y ahí se conocieron, se casaron en el Perú y después de 3 años de casados nací yo. Entonces estás haciendo un relato histórico. No te estás preocupando en la musicalidad de las palabras ni la medida. ¿Ya? Bien, si me gana el tiempo, menos de 1 minuto, me voy despidiendo ya de ustedes. ¿Ya? La próxima mañana es evaluación. Ojo,
vamos a repasar todo lo que hemos hecho esta semana. Algunos jóvenes se han disculpado porque no hay luz en sus casas. Entonces, de esta manera que mañana vamos a repasar. Bueno, ¿alguien su poema? Nos queda poco tiempo. A ver, ¿alguien quiere escribir en el chat?